súper, súper mega interesantes. Pero pues bueno, tienen muchas controversias. Esto es como a veces la política, como el fútbol, como la religión y otro tipo de cosas, ¿no? Habrá personas que tengan ciertos criterios que apoyen o les guste mucho este tipo de eventos, pero habrá personas que las detestan, les desagradan, porque sabemos cómo está la situación muchas veces, que si está bien que los perros tengan raza o no tengan raza y otro tipo de cosas. Sabemos que desde hace mucho tiempo, ya les puedo contar más o menos desde hace 30 años, ya comenzaban las personas a decir que pues también son seres vivos los perros que no tienen raza. Yo estoy de acuerdo con ellos, ya existen, ya tienen vida, y también tenemos que tratarlos de la manera con un buen bienestar animal. De eso estoy de acuerdo, pero ya hemos ido viendo nosotros desde que inició el semestre que el que tengan raza también tienen ciertos beneficios. Ya cuando veamos el tema de crianza es cuando vamos a particularizar de mejor manera cuáles son esos beneficios que tienen los perros que también tienen raza en contra de los que no tienen raza. Pero no quiero decir tampoco con esto que no sean perros que no deban de tener buenos cuidados. Siempre les he comentado que un perro de raza y un perro de no raza tienen igual dos ojos, tienen una nariz, tienen una boca, tienen dos orejas, tienen un corazón, tienen dos pulmones, tienen dos riñones, tienen un páncreas, tienen aparato digestivo, tienen hígado, tienen un vaso, tienen los mismos órganos y también se pueden enfermar de la misma manera. Estoy de acuerdo, pero también acuérdense que cuando hemos visto ya desde etología, desde que iniciamos el semestre y vimos todo lo de las características morfológicas, nos hemos referido a que nosotros podemos predecir qué tipo de enfermedades también pueden predisponer ese tipo de razas simplemente por ser o tener ciertas características morfológicas que van ligadas. Bien, pues este tema de las exposiciones se elige dar también en este momento. ¿Por qué? Generalmente se da antes de que vamos a hacer nuestra exposición canina, que se va haciendo año con año aquí en la FES Cuautitlán, pero también tiene que ver porque ya vimos todas esas características morfológicas que hemos ido trabajando, desde cómo es su tipo de cabeza, cómo es el tipo de cráneo, cómo es el tipo de mordida, cómo es el tipo de cuerpo en cuanto a estructura, talla, en cuanto a dorso, qué características tienen, cómo son los pies, las manos, cómo son los aplomos tanto anteriores como posteriores, cómo debe de ser ese tipo de cola, cómo es el pelaje, todo eso que ya vimos en varias clases y que van ligadas, que dijimos, para que puedan cumplir con una buena función zootécnica, pero que también tienen que ver mucho con qué es lo que, qué función zootécnica pueden cumplir, porque también va ligada, acuérdense, a un temperamento, también va ligado a cómo es que nosotros podemos transformar o podemos modificar el carácter con base a un medio ambiente. Pues bueno, esto es la manera de evaluar. Entonces, en las exposiciones caninas se evalúan todo el comportamiento que tienen los perros, pero también las características morfológicas, y entre las dos se debe de hacer un panorama para que el perro pueda cumplir con una función zootécnica. Entonces, la situación, sobre todo ligándolo ya a las exposiciones caninas, pues es que difieren mucho esas características desde morfología y comportamentales. Entonces, sabemos que esas características, tanto de morfologías como del temperamento, van ligadas a unos genes que se van seleccionando ciertos individuos para que lo transmitan a las siguientes generaciones, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de características se pueden evaluar. Desafortunadamente, las exposiciones caninas se fueron separando mucho de ser el gusto para todas las personas hacia un mundo que muchas veces se considera elitista, porque es como para muy, muy cerrado para las personas que les gusta mucho la sinofilia, se le llama, la canofilia también lo pueden encontrar, y pues ahí la situación muchas veces es que eh, muchas personas empezaron a apartar de ese mundo, y lo pueden hacer a veces hasta de manera no oficial o manera no formal, haciendo una crianza muchas veces que se descontrola y está indiscriminada. Las exposiciones caninas en México, eso también anótenlo, van a estar reguladas las oficiales por la Federación Canófila Mexicana. La Federación Canófila Mexicana es el organismo que se va a encargar de regular este tipo de exposiciones caninas. ¿Cómo? Pues teniendo el registro de todos los criadores que
se den de alta como tal de ciertas razas. Entonces, existen clubs también, existen clubs que van a estar regulados también por la Federación Canófila Mexicana y a su vez la Federación Canófila Mexicana le tendrá que dar toda esta información a la Federación Sinológica Internacional, ¿ok? Eso ya lo hemos ido platicando también en otras clases, les puse las siglas, les puse cómo es que se van llamando. También algo que es muy importante es que el AKC, el American Kennel Club, no está adscrito a la Federación Sinológica Internacional, pero tienen un convenio en el cual eh, los jueces que son parte del AKC pueden venir a juzgar aquí a México y a otros países donde haya las federaciones que están adscritas a la Federación Sinológica Internacional, pero también los que tengan perros registrados en la Federación Canófila Mexicana pueden ir a participar en el AKC para que puedan ganar campeonatos y otro tipo de cosas en las exposiciones. Eso también ya se los iré platicando poco a poco conforme vayamos avanzando las sesiones, ¿ok? Entonces, a mí este tema me ha gustado mucho porque es una manera también en la que nosotros como creadores podemos tener una evaluación de cómo vamos haciendo las cosas, si las cosas las vamos haciendo de manera correcta o las cosas las estamos haciendo de manera incorrecta, ya es otro tenor. Nosotros podemos mejorar, nosotros podemos saber que entonces no estamos seleccionando a los ejemplares que son los correctos, dado a que las personas que son expertas nos lo están diciendo. Entonces no nos están dando los puntos que nosotros necesitamos o nosotros queremos. Entonces, también para eso sirven las exposiciones caninas, para que nosotros podamos saber cómo es que estamos llevando a cabo nuestros programas tanto genéticos, nuestros programas reproductivos, nuestros programas nutricionales y también de instalaciones y del comportamiento y demás situaciones. Entonces, para eso también sirve este tema. Sí les puedo decir que es uno de los temas que me agrada bastante, me gusta mucho ir a las exposiciones caninas, debido a que pues también se generan otro tipo de contactos, también uno como médico veterinario zootecnista tiene ese valor agregado de que podemos o es una de las herramientas que nosotros podemos tener para pues tener mayores ingresos extraordinarios, mayor número de clientes, porque pues es un cliente que llega a tener una cantidad grande de perros y pues también esto les puedo o lo tendría que decir que es una de las vías que también nos han permitido que nosotros podamos tener una buena cantidad de clientes, ¿no? Una buena cartera de clientes se le llama. Pero bien, vamos a hablar un poquito y muy, muy, muy corto de la historia de las exposiciones caninas. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, como en esta imagen que estoy poniendo como en este circulito azul. Este tipo de exposiciones caninas empezó por algo que es muy importante, evaluar cómo es que los perros cumplían con su función zootécnica y cuál era el perro que cumplía mejor con esa función zootécnica. Y lo que hacían, por ejemplo, es como en este sentido, podemos ver déjenme irle, déjenme ir recordando también esto de las clases en línea, cómo se va poniendo aquí las apuntaciones, todo. Por ejemplo, este puede ser el propietario precisamente de estos perros que encontramos de este lado. Y este de aquí puede ser de este perro, estos perros, este propietario puede ser de este perro y viceversa, este puede ser de todos estos, ¿sale? Así como los puse dentro de esos circulitos. ¿Qué quiere decir esto? Que hacían acuerdos y decían, bueno, el perro o los ejemplares, esos ejemplares que tú tienes, cumplen con una muy buena función zootécnica. Me gustó cómo lo cumple, entonces alquilaban sus sementales o llevaban el cruce con una hembra que hacía muy bien la función zootécnica con otro que lo hacía en diferentes panoramas. Por ejemplo, un perro que es pastor, el perro que tenía más velocidad, tiene más alcance en cuanto a ese tipo de función de movimiento. Podía ser con uno que tenía un temperamento, que si veía que el toro venía encima, porque también los toros se defienden para que no sean arreados, y el perro tenía ese temple de pararse en el frente, gruñir y poderlo llevar a algún lugar, bueno, pues entonces esos podían mezclarlo y hacían esos convenios, esos acuerdos, porque los hacían de manera correcta. Entonces, las exposiciones caninas inician con la valoración de cómo los perros cumplían la función zootécnica. Esa fue el primer panorama en la cual las exposiciones caninas se cumplen. En la actualidad se sigue haciendo, pero
pues les voy a explicar por qué es que han sido separados, porque también tenemos que ver cómo es esa clasificación. Entonces eso era muy interesante, porque entonces podían en una mayor cantidad con mayor cantidad de personas, pues tener una mejor cantidad de ejemplares para cual pudieran ellos hacer una mejor selección y hacer mejores programas de reproducción para que pudieran transmitir esos genes pues a los ejemplares, ¿vale? Bien, después aquí es en donde les comento que el panorama empieza a cambiar también en las exposiciones caninas, porque empieza a haber o empiezan a surgir criadores, como ahora están en este círculo rojo que estoy poniendo aquí, bueno, disque círculo, ¿no? Que está medio chiquito, pero bueno, ese cuadro de esa imagen, vemos que hay perros que también sabemos que no cumplen funciones o técnicas siempre hacia el trabajo, sino que también hacia algún apego sentimental, algún vínculo de compañía. Sabemos que hay personas que llegan a tener en la actualidad ciertos problemas, sobre todo psicológicos, morales, en los que no pueden encontrarse solos porque llegan a tener problemas de ansiedad y muchas veces no hay personas que los puedan acompañar, pero eligen tener un perro o un gato que les da esa compañía, les da esa tranquilidad, esa seguridad y otro tipo de cosas. Entonces, este tipo de eventos empiezan a surgir también con razas que son hacia las compañías y bueno, empiezan a ver por parte de la realeza, empiezan a ellos a tener una cantidad grande de ejemplares y ellos se van sobre cuáles eran los que tenían las características morfológicas ideales en cuanto a un estándar racial, ¿no? Ya no iban tanto hacia a cómo cumplir una función zootécnica, pero sí cuáles eran los ejemplares que tenían mejores características eh, de, de- de morfología, ¿sale? Bueno, aquí vemos como por ejemplo hay un juez, sabemos que las exposiciones caninas siempre van a ser evaluadas por jueces, expertos, por personas que llevan muchos años llevando a cabo una crianza y aquí algo muy importante era que este juez le podía dar consejos a esta persona, le podía dar consejos a esta otra persona y decir, las características morfológicas que tiene tu perro son, por ejemplo, de un perro muy largo, lo que tú ocuparías es que lo cruces con un ejemplar que tenga un cuerpo más brevilíneo, como lo fuimos viendo nosotros en las características morfológicas, o el tipo de pelaje está modificado en el color, es una falta grave, por lo cual para que tú elimines de tus ejemplares, tienes que cruzar con ciertos colores, ¿no? O el color que tú tienes en tus perros no es el correcto porque puede acarrear enfermedades, puede acarrear sordera, puede acarrear otro tipo de situación. Entonces tú nunca debes de cruzar con un perro que tenga un patrón de color como tal. Entonces, para eso también se hacían las exposiciones caninas, para elegir qué ejemplares eran los que sí se podían tener cruzamientos con cuáles. Entonces, tenían esa función. En la actualidad sabemos que las exposiciones caninas ya no son de esa manera. Las personas ahora tienen también mucho conocimiento, pero muchas veces hay choque de ideas entre algunos criadores y no permiten que se les digan a veces esos consejos o a veces no, es que tal persona no me cae bien o tal persona porque me hizo tal tranza o tal persona hizo tal situación que no me agradó XY, ¿no? Entonces cambia todo o se modifica todo ese tipo de situaciones, por lo cual a veces no se permite que esos objetivos que tenían las exposiciones caninas se cumplan, pero nosotros vamos a seguirlo manejando con esos objetivos. Bien, como historia, tenemos que a partir del siglo XIX, la primera exposición canina se llevó a cabo en Inglaterra en el año 1859. Fue la primera exposición canina. Después, ¿qué sucedía con las exposiciones caninas? Entraban dentro, o las participaciones se hacían, como todavía en algunas ocasiones, a través de las ferias ganaderas, exposiciones ganaderas, así como también hay exposiciones en las que se pueden evaluar los borregos, las cabras, los toros, bueno, los bovinos, los caprinos, los suinos, también entran los perros, estaban dentro de las exposiciones ganaderas, ¿ok? Después ya se dividió cuando se creó la Federación Sinológica Internacional, que fue el organismo que se encargó de recopilar dentro de cada país una federación que regulara todo el tipo de situación que se iba a dar con las exposiciones caninas, pero también con hacer un reglamento
que está por parte para los criadores. Entonces, como tarea de investigar, ya después al rato les voy a decir cómo va a ser la dinámica para que se hagan las tareas de investigación, que sabemos que esas les van a ir dando puntos para que puedan ustedes complementar exámenes cortos. La primer tarea de investigación del día de hoy sería que ustedes busquen cuál es ese reglamento de la Federación Canófila Mexicana y que escojan 5 puntos que consideren que son importantes en cuanto a la crianza, para la crianza, ¿sale? Buscar el reglamento que es de la Federación Canófila Mexicana y que elijan 5 puntos que son relevantes o importantes para la crianza. Eso sería como tarea de investigación. Bueno, y como aparece ya en la pantalla, las exposiciones caninas llegan o inician con un objetivo que era el principal. ¿Cuál es ese objetivo principal y que se debe de estar obedeciendo en la actualidad? Pues ese objetivo principal es seleccionar y mejorar a las diferentes razas. Siempre va a ser seleccionar y mejorar a las diferentes razas. Cuando hablemos de crianza, cuando hablemos de genética, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros hablamos de mejorar las diferentes razas, queremos decir que debemos de quedarnos con las características que consideramos que son ideales para que puedan cumplir una correcta función zootécnica, pero que también uno de los principales objetivos es que no se transmitan las enfermedades a las cuales son predisponentes esas razas, ¿ok? Y otro de los objetivos era pues, mostrar muchos ejemplares que tuvieran participación en estas exposiciones cumpliendo ciertos requisitos. Entonces también eso es muy importante, que se iban a mostrar o se mostraban o se muestran ejemplares para que pudieran participar, pero cumpliendo ciertos objetivos. ¿Cuáles? Ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Eso los vamos a ver a continuación. Ya no los voy a meter en más historia de las exposiciones, simplemente me gustaría que tengan siempre en mente cómo iniciaron, cómo se dan en la actualidad, pues ya lo vamos a ver a continuación. Ojalá esta clase para ustedes pues también sea una invitación para que se les llame la atención este tema. Si a alguien le llega a llamar la atención, con todo gusto se acerca a mí y vemos la manera de que les mande información para que ustedes puedan asistir a alguna de ellas. Ya vendrá el intersemestre. Generalmente se hacen de jueves a domingo. Hay exposiciones que pueden durar 4 días. Hay exposiciones que pueden durar 3 días y hay exposiciones que pueden durar 2 días, ¿sale? Eh, Generalmente, bueno, la ExpoCan a veces antes duraba hasta 15 días, luego ha durado 8 días, a veces nada más 4 días. Todo dependerá de las cuestiones políticas y sociales que se encuentran en la actualidad, pero antes duraban hasta 15 días. Las últimas han durado en promedio 8 días, ¿sale? Generalmente se hace en septiembre, se hace en el World Trade Center normalmente, y es un bonito lugar en el que podrían asistir. Otras exposiciones caninas se llevan a cabo en el Ajusco, allá en las instalaciones de la Federación Canófila Mexicana, generalmente sábados y domingos. Bueno, ¿qué exposiciones o cómo se clasifican las exposiciones? Vamos a hablar ahorita de las caninas nada más. Las exposiciones caninas pueden catalogarse como exposiciones de todas las razas, una exposición en la cual se va a hacer la convocatoria para que se inscriban todas las razas. Estas exposiciones van a hacer un catálogo de todos los ejemplares que se inscriban y los van a ir acomodando por el grupo donde se encuentra la raza como tal. Entonces sabemos que son los 10 grupos que ya los habíamos comentado, los vamos a ver después con más calma, pero los van a ir inscribiendo de esa manera. Donde se encuentra la raza, lo van a catalogar o lo van a clasificar dentro de un grupo y los van a hacer un catálogo. Esas exposiciones de todas las razas. ¿Qué más exposiciones puede haber? Pueden haber exposiciones especializadas. En las exposiciones especializadas, solamente puede ser a veces por grupo. Pueden decir exposición del grupo 3, exposición de ejemplares del grupo 5, exposición de ejemplares del grupo 10, exposiciones de ejemplares del grupo 8. Todo dependerá. También hay ese tipo de exposiciones. Hay especializadas que son exclusivamente de raza, de una raza. Por ejemplo, especializada de Boxer, especializada de Staffordshire Bull Terrier, especializada de Yorkshire Terrier, especializada de Shar-Pei. Hay especializadas solamente de una raza. Y hay especializadas también sobre pruebas de aptitud, pruebas de temperamento o pruebas de trabajo.
Ese tipo de exposiciones van a fijarse también sobre las características morfológicas de los perros, pero su objetivo va a ser evaluar cómo es que el perro cumple una función zootécnica o cómo es su temperamento y cómo es su carácter. También hay exposiciones que son deportivas, exposiciones de adiestramiento también, de adiestramiento básico. Hay otras que son deportivas, como las de agilidad. También hay exposiciones que son de guardia y protección, que son como el ring francés, simular que un perro está haciendo guardia y protección. También hay exposiciones que se llaman tipo Siger. ¿Cómo es una exposición tipo Siger? Esas me gustan bastante. Generalmente se hacen con razas que se les debe de evaluar cómo es que trabajan. Por ejemplo, pastor alemán, Rottweiler, Doberman, no se diga también, de ganadero australiano, perdón, de border collie, se me olvidó pastor belga, sobre todo Malinois, que sabemos que es el que predomina aquí en México. Entonces, también esas se conocen como Siger, exposiciones tipo Siger. Esas exposiciones tipo Siger van a evaluar las características morfológicas, pero van a evaluar también cómo es que el perro cumple una función zootécnica. Entonces, si se dan cuenta, hay una gran, una gran cantidad de exposiciones que se pueden llevar a cabo, pero ahorita nos vamos a basar solamente sobre las exposiciones que son de todas las razas, porque las bases van a ser muy similares, ¿ok? Bien. ¿Qué se hace en una exposición canina y qué se hace en una exposición felina? También eso las vamos a ver después. Miren, los perros, hasta estos videos ahorita se los voy a poner, nada más que Eh, una de las principales características que van a tener esas exposiciones caninas es que los ejemplares van a ser examinados por jueces, ¿sale? Los jueces pueden ser de acuerdo a un solo estándar de raza, o también hay jueces que son muy especializados a muchas razas. Para llegar a ser juez se requiere que tengan ya sean criadores, que sean criadores de las razas que van a evaluar, o que hagan el examen de todas las características morfológicas que son de las razas. Hay jueces que son de todas las razas, que se saben las características de todas las razas. También qué anormalidades pueden presentar. Por ejemplo, también otra de las características es que los perros tienen que ser evaluados en estática y en dinámica. Eso también es muy importante. Ya cuando con ustedes sí tuvimos todavía la práctica, vimos cómo es que el movimiento, cómo se debe de evaluar, les dije que grabaran unos videos y otro tipo de cosas, porque eso es lo que un juez va haciendo. Obviamente llegan a tener mucha experiencia y lo que empiezan a hacer es, por ejemplo, como vemos aquí en este video que les voy a poner a continuación, como en el video que les voy a poner aquí, esta flechita está muy pequeñita. Déjenme ir recordando cómo le hacíamos, así. Como el video que va a aparecer aquí en pantalla. Oye, escogí un color muy feo. Bueno, que no se ve tanto. Como este. Fíjense, por ejemplo, este es en bulldog inglés, ¿no? Vean, por ejemplo, también en estos ejemplos que se encuentran aquí, el juez está aquí parado, donde puse ahorita apenas la flecha esta amarillita que está así en diagonal, y vemos que el juez empieza a comparar diferentes características morfológicas, como, por ejemplo, que voy a poner ahora sí en un círculo, bueno, hay algo que parezca como un círculo, como este husky, como este whippet, como este bulldog inglés, ¿sale? Y entonces el juez empieza, tiene que verlos de frente, tiene que verlos de ambos perfiles, tanto derecho como izquierdo, tiene que verlos de atrás, tiene que verlos de arriba. Entonces, habrá razas que las vea desde el piso, hay veces que ya cuando va a hacer la comparación los pone a todos juntos, pero, por ejemplo, como el caso de este bulldog inglés, como en el caso de este bulldog inglés, los ponen arriba de una plataforma, también ustedes vayan viendo ese tipo de, de cosas que empiezan a hacer los jueces, los ponen encima de estas plataformas para que ellos los tengan pues un poquito más elevados, para que estén más a la altura.
y ahorita que vean el video van a ver cómo el juez se acerca y todo lo que vimos nosotros en lo de etnología, que es lo de las características morfológicas, se acerca, empieza a ver el color de los ojos, cómo se encuentran los párpados que no estén generando un problema, sobre todo en razas que son muy arrugadas, cómo tiene las orejas, palpa que las arrugas las tenga hacia donde marca el estándar racial, que no sobrepasen a la nariz en el caso del bulldog, en otro tipo de razas que tocan el stop, que el stop sí esté marcado como lo marca el estándar racial, como lo fuimos viendo en las clases, cómo es el tipo de mordida, generalmente en algunas razas, en la mayoría de razas, el juez se acerca, abre la boca, levanta los labios para que vea qué tipo de mordida tiene. Recuerden que en algunos mencionamos que se permite la mordida de tijera, pero no en todas las razas, perdón, de pinza, no en todas las razas, la ideal es la de tijera, que el prognatismo como debe de ser, que no tengan un enognatismo, porque si no entonces es una falta muy grave al estándar racial y entonces ese perro podría ser descalificado. También los va a palpar cómo se encuentra, es el encuentro, va a haber ahí, por ejemplo, los aplomos que no se encuentren estrebados, patizambos, cerrados de adelante, abiertos de adelante, como lo fuimos viendo en la clase. Va a empezar a palpar, en el caso de Bulldog inglés, platicamos que el dorso tiene que ser concavilineo, que la arruga del perro no esté generando también algún tipo de enfermedad dermatológica. Pero asimismo también va a ver que la dentadura o la dentición esté completa en el caso de los perros que no son primitivos. Sabemos que en los perros que son primitivos puede haber ausencia de premolares o molares y demás, ¿no? Entonces, vean este video, ahorita les voy a poner otro poquito más de videos, pero ¿cómo es que el juez se acerca en este caso a evaluar de manera o de forma estática al perro? De hecho, ahí está viendo la llegada de otro perro porque lo vio en movimiento. El manejador empieza a preparar al perro para procurar resaltar las características que considera él también puede darle un puntaje mayor o más agradable hacia el estándar racial. También llegan a ser mañitas, en las cuales si el perro llega a tener un defecto, procuran ellos ocultarlo con la estática. Por eso es que también el perro se tiene que ver en dinámica, para que cosas que se puedan ocultar las quiten. ¿Sale? Entonces ahí el juez se acerca, así tiene que evaluar a todos los ejemplares. Ahí está tocando para también saber que no hay algún tipo de anormalidad en la piel, en el pelaje, pero que sea un perro, como lo marca el estándar racial, moloso, que sea un perro fuerte. Generalmente decimos, vean al perro, el perro no está gordito, el perro es musculoso, ¿sale? Y entonces el juez tiene que evaluarlo. Otra de las cosas, ahora del lado del izquierdo, perdón, derecho para mí, para todos, derecho, el juez se para en esta posición, lo pongo en otro circulito, bueno, en un cuadrado. El juez está aquí y va a ver cómo es que los perros van a avanzar. Puede pedirles que avancen de manera recta, luego viniendo hacia él, como lo hicimos en los videos, pueden ir caminando en un círculo también, o a veces les pide un triángulo. El juez determinará cómo es que quiere que se lleve a cabo la evaluación. Eso ya dependerá de él. Entonces, ahí los está revisando. De hecho, a veces les piden que caminen entre uno o dos ejemplares para que hagan la comparación si es que él llega a tener alguna duda de cómo es que ese ejemplar es el correcto o no. Les vuelve a pedir que los pongan en estática para que él se aleja, pues ahorita no se alcanza a ver acá en el video, se aleja aquí por donde está la manita del cursor para que ahora los vea de lejos y empiece a hacer esa comparación. Todo dependerá también de los ejemplares que se inscriban y demás, ¿ok? Entonces, ese es, ahorita vamos a ir viendo más cosas, más videos, ¿sale? Otra de las cosas es que los jueces sí tienen que estar muy familiarizados con todas las razas, porque muchas veces si van a juzgar una raza que no conocen, criadores se pueden acercar a ellos y les pueden preguntar el por qué eligieron a uno de los perros si ellos notaron que tenían algún tipo de cosa que no era una característica que no era adecuada para el estándar racial.
y entonces el juez tiene que darle esa respuesta. Por ejemplo, en el caso de las pruebas, en las exposiciones que les dije, Siger, al juez le dan un micrófono y el juez tiene que decir, yo elegí a este ejemplar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y a este ejemplar que le doy el segundo lugar, le doy el segundo lugar por esta característica, por esta, pero a comparación del primer lugar, no cumplía con esta o está de manera incorrecta, por lo cual el puntaje es menor. Ahí sí lo tienen que hacer de manera verbal para todas las personas, ¿sale? Pero entonces es muy importante. Si a ustedes les llega a llamar la atención, bueno, ahorita que salga en alguna imagen, no, aquí, se ve un poquito borroso, pero bueno, vamos a ponerlo en esta imagen. Existe esto que se llama secretarios de juez. Espérame, espérame. Esto, que voy a poner aquí con esta marca. Este es un secretario de juez, ¿sale? Ese secretario de juez va a ayudar, va a apoyar a todo lo que el juez tenga que hacer desde llenar un libro. Ya también lo de llenar el libro se los explicaré después, pero hace llamado a las personas por número, por el catálogo, él va viendo el catálogo, a cuál es el ejemplar que le toca que lo juzguen en ese momento, pero muchas veces también si el juez llega a tener alguna duda porque es de la CACE o porque llega a ser de Europa y viene a México, también el secretario de juez les va diciendo cómo es que se va llevando a cabo ese em, evento, cómo se va llevando a cabo el evento. Pero, asimismo, pues también ellos llegan a tener mucho contacto con los manejadores, con los criadores, entonces empiezan a familiarizarse mucho y empiezan a tener conocimiento de las razas. Generalmente se abren convocatorias por parte de la Federación Canófila Mexicana para que ustedes vayan a un curso que ellos les dan de capacitación para que ustedes puedan ser parte de un secretario de juez. Después les hacen invitación a las diferentes exposiciones que se llevan a cabo. Algo que es muy importante es que si bien no tienen un sueldo, sí les dan una aportación económica, principalmente de viáticos, y muchas veces les dan por ahí un apoyo económico. Pero es una forma en la que ustedes pueden adentrarse mucho a la crianza, pueden adentrarse a hacer contactos. Después, ahorita les están dando la facilidad de que vayan haciendo ciertos cursos de capacitación para que después hagan exámenes y puedan formar parte también de ser jueces. Entonces, si a alguno de ustedes les llega a gustar la crianza, pero recuerden algo que también les estoy diciendo, que sí puede ser que se dediquen al 100%, pero que ustedes lo vean como un valor agregado, que lo vean como un ingreso extraordinario. También podemos ver que ustedes hagan el enlace para que puedan participar iniciando como secretarios de juez y puedan hacer una muy buena crianza y ojalá en algún momento terminen como jueces de estas exposiciones, ¿no? Entonces, otra de las cosas también, bueno, vamos a aprovecharlo un poquito que más o menos se alcanza a observar, es este tipo de mesas que son como tipo de estética. Muchas veces se tienen ahí para que cuando se les toque juzgar o evaluar, por ejemplo, vamos a ver a este juez que está evaluando el grupo número 2, por eso ahí se ve que evaluó Bulldogs, el otro juez le tocó Rottweiler, le puede tocar Schnauzer miniatura, entonces después del el Rottweiler sigue el Schnauzer miniatura, ahorita les voy a explicar por qué, pero los tendrían que subir a una mesa para que lo tengan también a una mejor altura. Entonces, en algunos los subirán en rampas, a otros los subirán a mesa, y razas que son grandes o son gigantes, pues los observan o los ven desde el piso, ¿sale? Déjenme ir borrando todo esto que puse acá. Bien. Ahora, ¿qué requisitos deben de tener un perro para que pueda participar en una exposición canina? Número uno, debe de cumplir con algo que se denomina pedigrí, ¿sale? Debe de estar registrado en la Federación Canófila Mexicana por ser un evento que va a ser oficial por parte de la Federación Canófila Mexicana. Debe de contar con algo que se denomina pedigrí o algo que se denomina CPR, aunque hay un tercero, ahorita se los voy a poner aquí en anotación, que se denomina como CRI. El CRI significa certificado de registro inicial.
¿Sale? El CPR significa certificado de pureza racial. Certificado de pureza racial, ¿sale? Ahora, ¿cuándo es acreedor un perro de uno y de otro? Bueno, un CRI, un certificado de registro inicial, va a ser cuando, o lo puede obtener un perro, cuando vaya a ser evaluado por un certificador de razas, que pueden ser los diversos que están por la República Mexicana, o que lo lleven a la Federación Canófila Mexicana, y ahí ellos tienen a su certificador de razas. Va a ver las características morfológicas que tenga ese perro y le puede decir que sí es un ejemplar que cumple con las características del estándar racial que maneja la raza, pero si el perro es menor a 9 meses de edad, le van a dar el certificado de registro inicial, le dan como un acta de nacimiento que es como de un color rosita, donde solamente se dice que un certificador de raza da por hecho que sí cumple con las características morfológicas, pero a menos de 9 meses. Cuando un ejemplar tiene más de 9 meses, puede ya ser acreedor entonces a un certificado de pureza racial. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro o por qué? Un certificado no se le puede dar de pureza racial, no se le puede dar a un ejemplar que no ha culminado con su desarrollo, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas veces un perro va a cumplir, y eso ya lo llegamos a platicar cuando hablamos de ontogenia, que después de que terminan o van a estar en el periodo de adulto, puede ser que, por ejemplo, de cachorro tenía ciertas características morfológicas ideales, idóneas de la raza, pero conforme va pasando el tiempo, pues los genes se van modificando y entonces puede encontrarse algo que no sea puro de la raza. Entonces, puede haber modificaciones. Por eso muchas veces también el elegir a los ejemplares, nosotros podemos ver ciertas características de cachorros que son correctas o ideales, pero conforme va el desarrollo ya no se modifican, ¿no? Y muchas veces, como pequeña broma, nada más les comento, es como cuando a nosotros nos dicen, ¿no? Oye, ¿qué te pasó si cuando tenías 5 años estabas muy bien y ahora ve, ya te descompusiste, ¿no? Pues bueno, pues ya nuestro desarrollo por muchos factores como se modifican, se cambian, también suele pasar en los perros, de características que se consideraban ideales, puede ser que no, o que también tenga unas características en donde se ve que tuvo un cruzamiento con una raza que no era de la propia de cual se está registrando. Entonces, el certificado de registro inicial va a ser entonces antes de los 9 meses. Si una persona dice es que yo quiero ver si mi perro sí cumple con las características morfológicas de la raza y si es de la raza que compré o que me regalaron o que adopté, bueno, pues entonces lo llevan, lo revisa el certificador, les da este tipo de certificado y cuando el perro ya cumpla más de 9 meses, vamos a poner un ejemplo, 11 meses, 12 meses, les van a decir que sí cumple con las características morfológicas o no cumple con las características morfológicas, ¿no? Cumple con las características del estándar racial, entonces se entregan un certificado de pureza racial. Pero ese certificado de pureza racial, vamos a verlo de este lado, puede ser sin ancestros, ¿sale? O puede ser, cuando es sin ancestros, es este que les comenté, que de un certificado de registro inicial que no conocía a sus papás, entonces, pues de ahí ya puede ser el inicial, o si tenía el inicial y pasó al certificado de pureza racial. Ahora, si ya tiene el certificado de pureza racial y no tiene ancestros, ese perro ya que se queda sin ancestros, no tiene ninguna generación. Cuando ese perro tenga descendencia, entonces sus hijos ya podrán ser acreedores a un certificado de primera generación, pero siempre y cuando este perro de pureza racial sin ancestros se, eh, se reproduzca con un ejemplar que ya sea también de primera generación en adelante. Por ejemplo, si se cruza con, perdón, uno que es uno que tiene certificado de pureza racial sin ancestros, un macho, se cruza con una hembra que tiene certificado de pureza racial sin ancestros, van a pasar ellos, sus hijos, a ser de primera generación, ¿ok? Pero les voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que un ejemplar que es de tercera generación, se cruza con uno de segunda generación,
Los ejemplares que nazcan inmediatamente van a ser de tercera generación, no pueden pasar a cuarta generación, o sea, cada quien se debe de cruzar con un certificado de pureza racial homólogo al que tiene para que puedan pasar a la siguiente generación. Si no es homólogo, se quedarán en la generación que más avanzada estaba. ¿Estamos? Espero, ahorita lo vamos a ir viendo porque van a tener una tarea referente a eso, que va a tener una muy buena participación. De hecho, lo más seguro es que sea de Classroom para que sea hacia la evaluación. Entonces, existen certificados de pureza racial de primera generación, de segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación. Después que ya es quinta generación, después de la quinta generación, ¿qué sucede? Que entonces, ya de la de la sexta generación, aquí está feito mi número, no importa, pasa a obtener un pedigrí. Y un pedigrí es un árbol genealógico en donde se conocen más de 6 generaciones de los individuos, ¿sale? Para que puedan ser acreedores a un pedigrí, deben de conocerse por lo menos 6 generaciones el, de de sus ancestros. Ese árbol genealógico va a ser pues imagínense una carga genética de conocimiento muy alta, ¿no? Porque se van a conocer entonces a los abuelos, bueno, a los papás, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, a los tatarabuelos y tatarabuelos, ¿sale? Entonces, de ahí van a hacer su tarea. Esa va a ser su tarea de Classroom, de todos modos lo vamos a poner como tal, pero se los voy a explicar también más adelante y a ver si me lo entienden cómo es que va a ser la tarea. Van a hacer ustedes de la siguiente manera la tarea. Esperen un tantito, déjenme. Es que luego también ya cambiaron las funciones de. Ay, no, espérenme, espérenme. A ver, antes de que explique la tarea, para ver que estamos todos atentos, que estamos en la sesión, que estamos en la clase, a ver todos, y a ver, aquí apóyenme los servicios social. A ver, todos pongan reacción de una carita de risa. A ver, todos. Vayan viendo quién no lo pone, para que, si no, los mandemos.